En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Pueden sentarse. La epístola de la misa de hoy es tomada del libro del Eclesiastés y dice lo siguiente: el justo es amado de Dios y de los hombres, y su memoria se conserva en bendición. Lo hizo el Señor semejante en la gloria a los santos, y lo engrandeció, y lo hizo terrible a los enemigos. Y él con su palabra hizo cesar las horrendas plagas, lo glorificó ante los reyes, le dio preceptos que promulgase a su pueblo y le mostró su gloria. Lo santificó por medio de su fe y mansedumbre, y lo escogió entre todos los hombres. Oyó a Dios y su voz, y lo hizo Dios entrar dentro de la nube, y le dio cara a cara los mandamientos y la ley de vida y de la disciplina. El Evangelio es tomado del evangelista San Mateo y dice lo siguiente: estando desposada María, madre de Jesús, con José, antes de vivir juntos, se halló que había concebido en su seno por obra del Espíritu Santo. Mas José, su esposo, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y estando él pensando en esto, he aquí que el ángel del Señor se le apareció en sueños diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella ha nacido del Espíritu Santo es. Así que dará a luz un hijo, y le darás el nombre de Jesús, pues él ha de salvar a su pueblo de sus pecados. Hemos llegado entonces a esta hermosa fiesta de San José, este santo patrono de la Iglesia Universal, patrono de las almas puras, patrono de los agonizantes, y su privilegio más grande, el ser esposo de la Santísima Virgen María y padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vemos en el Evangelio, justamente ahora escuchamos a la definición que le da el Santo Evangelio a San José, le llama el justo. Y en la epístola también de hoy, del día del libro del Eclesiastés, también nos pone entonces esa definición de un varón justo, el bienaventurado, el hombre justo. ¿Por qué parece que, pobre San José, nada más se lo nombra muy pocas veces en el Evangelio, y la forma en que se lo nombra es muy concisa, digamos así, es muy resumida? Eso nos podría parecer a nosotros, ¿no es cierto?, como siendo de tanta importancia en el misterio de la Encarnación, cómo se lo nombra con una sola palabra, el justo. Y sin embargo esa palabra, justo, le da una definición perfecta que no a cualquiera se le puede aplicar. Esa palabra de justo, de justicia, que se usaba en el Antiguo Testamento, es el equivalente a la santidad en el Nuevo Testamento, en el Evangelio. Ese justo que no le daba solamente la justicia, la virtud de la justicia, es darle a cada uno lo que se le debe o a cada uno lo que se merece. Eso es en el sentido estricto de la virtud de la justicia, pero en el sentido de la palabra justo en las Sagradas Escrituras implica no solamente ese compromiso y esa rectitud de darle a cada uno lo que se merece o lo que se le debe, sino que implica la plenitud de las virtudes, es decir, una santidad eminente, una santidad altísima. No a cualquiera se le dice justo en las Sagradas Escrituras. Entonces, esa definición de San José, aunque parece corta y poca, es perfectísima. Es perfectísima. San José el justo. San José realmente el hombre que en ese sentido de justicia no solamente equilibraba, digamos así, sus relaciones con Dios, no solamente daba perfectamente sus relaciones con Dios, sino también la daba con el prójimo y la daba con sí mismo. En ese compendio y en ese compendio de santidad, en esa abundancia de virtudes, San José cumplía con todas sus obligaciones con Dios, sus obligaciones con el prójimo, sus obligaciones personales, digamos así, de oración, de cumplimiento de sus deberes. Por eso es una palabra que lo define perfectamente, y de la cual nosotros tenemos que aprender. Por eso las Sagradas Escrituras
cuando nos hablan de la justicia, y en este caso cuando vemos las pocas veces que aparece San José en el Evangelio, cuando tiene que llevar al niño a Egipto, levántate, le dice el ángel en el sueño, y llévate al niño y a su madre a Egipto porque Herodes lo quiere matar. Cuando hoy en el Evangelio, después de las dudas que tenía, no de la santidad de la Virgen, sino de cómo podía haber hecho, sabiendo que la Santísima Virgen María, la toda pura, realmente sabía quién tenía desposada. Entonces, sabiendo que había algo misterioso que él no comprendía, para no infamarla, porque si él la hubiera acusado de haber cometido adulterio, la hubieran lapidado. Eso pedía la ley de Moisés. Entonces, una vez que estando realmente en ese sueño profundo, el ángel se le aparece y le da el mensaje de Dios: no, recíbela, porque lo que hay en su seno es del Espíritu Santo, y tú le pondrás por nombre Jesús, que quiere decir Salvador. Normalmente los primogénitos recibían el nombre de sus padres, y sin embargo, como San Juan Bautista igual, le dice: tú le pondrás por nombre Juan, pero no se va a llamar Zacarías, no se va a llamar Juan, a ti también no se va a llamar José, se va a llamar Jesús. Entonces, en eso, aún escuchando la palabra de Dios en su sueño, él iba cumpliendo esa voluntad. Y esas pocas veces, le digo, que aparece San José en los Evangelios, son apariciones, digamos así, fundamentales. La recepción de María Santísima, él no sabía que iba a ser parte indispensable y necesaria del misterio de la Encarnación. Tenía que tener María Santísima a su esposo legal, como lo mandaba la ley, como lo mandaba la ley de Moisés. Ella fue entregada el matrimonio a San José era verdadero esposo de la Santísima Virgen María. Y como una casta esposa era amada, y San José era amado como el esposo más puro y casto. Por eso, cuando uno habla de justicia, las virtudes de San José eran eminentes, y después las gracias de las cuales estaba adornada su alma. Yo les explico en estas fiestas que hay toda una corriente teológica que siempre pidió la Inmaculada Concepción de San José. Fíjense, teólogos eminentes también de la Iglesia que opinaban que San José también había sido concebido inmaculado, para no tener ningún tipo de concupiscencia, aunque la doctrina común de la Iglesia es que él fue limpiado, como San Juan Bautista, del pecado original en el seno de su madre. De una u otra forma no tenía concupiscencia. Por eso esa palabra de justo y de santo le cabía perfectamente, daba el ancho absolutamente para esa palabra, porque cuando Dios elige a un alma para una misión especial, les da las gracias especiales también para cumplir esa misión. Cuando uno imagina también, viendo el Evangelio de San José, bajaba primero, cumplió sus funciones con el Estado, digamos así, bajaba y pagaba los impuestos, iba a censarse, iba a Belén para ver cuánta gente había en Israel que tenía que contribuir a los impuestos al César. Ahí agarra y baja un viaje de una semana de tiempo, haciendo hasta llegar a Belén, cumpliendo las obligaciones como ciudadano. Pasaba entonces, cumplía sus obligaciones como religioso. Cuando se perdió el niño en el templo, habían bajado otra vez a Jerusalén, otros 8 días de camino, para poder cumplir la fiesta de los tabernáculos, la celebración, cuando salen del desierto, cruzan el Mar Rojo, salen del desierto y entra el pueblo de Israel en la tierra de promisión. Todo cumplía las leyes de Dios, y lo imagina y lo cuenta Sor María de Jesús de Ágreda, cómo él interrumpía sus trabajos en la carpintería para poder elevar su mente a Dios, cómo cortaba un poco sus obligaciones sin dejar de cumplirlas para elevar a Dios propiamente la mente, meditar un poco, acordarse, recitar los salmos, etcétera, ¿no es cierto? Cumplir sus deberes religiosos como un hombre piadoso. Todo eso tenía el corazón y el alma de San José. Tenía lo que se define como justo. Cuando uno habla de un hombre justo, cuando uno habla de un varón santo, ¿qué piensa lo primero? Que es un varón religioso, que es un hombre de intenciones irreprochables, que es un hombre de corazón puro, que es un varón que está interesado también, inclinado a socorrer al prójimo, que cumple con las obras de misericordia de una forma perfectísima. Eso se imagina uno cuando uno habla de un santo. Que eso tendríamos que aplicarlo para todos nosotros, hombres y mujeres.
Y sin embargo, justamente, cómo es tan difícil de encontrar esta persona que reúna todas estas características de justicia, de santidad, que cuando vemos uno, el corazón del hombre dice, tiende hacia él. Es decir, que esa santidad, cuando trasciende, hace de ese ser amable. Uno siempre ve que a las personas naturalmente, fíjense cuando Dios dice en el Magnífica, Dios detesta a los soberbios y los aleja de sí y atrae y ama a los humildes, como habrá sido San José en su humildad. Como habrá sido San José en su humildad, que no imaginaba él siendo un varón piadoso y un varón religioso, como el anciano Simeón, como la profetisa Ana, deben haber estado esperando ya la venida del Mesías. ¿Por qué? Porque sabían las Escrituras, conocían las profecías, las 70 semanas de Daniel, que ya se estaban, del profeta Daniel, que ya se estaban cumpliendo. Ellos sabían, sentían, los varones religiosos, las almas religiosas de Israel, sentían ya que había algo, una efervescencia diferente en los tiempos, por lo cual el Mesías estaba cerca. Él lo debe haber sentido y lo debe haber pedido con un corazón purísimo, debe haber pedido la venida del Salvador de una forma constante y diaria y ofreciendo sus obras, porque ya viniera el gran caudillo, el Salvador de Israel. Lo que no sabía era que él iba a tener una parte, le decía, indispensable y fundamental en ese misterio, en el misterio de la encarnación, en el misterio de la redención. Él era necesario. Uno dice, Dios podría haber hecho Motzi, podría haber hecho otras cosas, pero sin embargo, en la sabiduría infinita de Dios, entendió Dios mismo que Él era necesario. Eso Él no lo sabía. ¿Por qué? Por su corazón humilde y puro. Por eso pudo cumplir con su misión, porque Dios llenó su corazón con la gracia más alta de la humildad. Y la sola intención de San José, desde que empezó a conocer ese misterio, era proteger a la Santísima Virgen María y al niño Jesús, hacer la presencia de esposo y de padre, para que ese misterio primero no fuera pisoteado ni despreciado. Imagínense que el Redentor viene de una mujer que no tenía esposo. Imagínense que hubieran dicho quién es el padre de este niño. Por eso San José era necesario. Y por eso hay que entender, porque esas corrientes teológicas con mucha prudencia sí abogan por la Inmaculada Concepción de San José, porque San José tenía que ser purísimo, porque no le tocaba solamente cuidar a la madre del Redentor, sino el Redentor mismo, tenía doble compromiso. Él fue el último de los patriarcas, desde Adán y Eva, todos los patriarcas que vinieron en el Antiguo Testamento durante 4000 años, él fue el último y tampoco lo sabía. Y él fue de todos esos patriarcas que soñaban. Cuando uno agarra las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento, está llena, pero llena en abundancia de frases, de deseos de los patriarcas de ver la salvación de Israel. Él fue el último de los patriarcas del Antiguo Testamento y al que le tocó, quizás si uno habla en un lenguaje humano, si hubieran estado todos los otros patriarcas, San José hubiera sido objeto de envidia, santa por supuesto, porque a él no solamente le tocó ver ese misterio, le tocó llevar en sus brazos al Redentor, le tocó proteger a la madre, siempre virgen, toda pura, inmaculada, a la madre del Redentor. Imagínense cómo no iba a estar formado y lleno de virtudes. Por eso cuando uno dice la palabra justo, San José el justo, eso se le aplica a nadie más que a él, digamos así, en perfección esa palabra. No hubo otro justo como él después de San José. Hubieron santos, evidente que la Santísima Virgen María está en otro plano, Inmaculada Concepción, por eso no la nombro ahora. Pero de las almas concebidas como en pecado, quizás como es la escuela normal de San José, pero limpiado del pecado en el seno de su madre, aún así no se le puede aplicar a nadie más esta palabra de justicia. Por eso, hijos míos, la devoción que se le tiene que tener a San José tiene que ser una devoción profundísima, porque además el poder de San José, el poder intercesor de San José, el que obedecía a la madre del Redentor y al Redentor mismo le obedecían en esta tierra.
Por supuesto que él iba a mandar con una obediencia a Dios y a los preceptos perfectísima, que nunca iba a mandar nada que fuera contrario a la ley, digamos así, a los mandamientos. Pero aún así la Santísima Virgen María y el niño Jesús hasta los 30 años estuvo sometido a él. Ese es el poder de intercesión. Por eso Santa Teresa de Jesús dice: no hay gracia que le haya pedido San José que no la conceda, y no hay gracia que este gran santo no conceda a quien se la pide devotamente, porque no hay santo en este mundo que tenga ese poder sobre el corazón de la Virgen Santísima y sobre el corazón de Cristo nuestro Señor como San José. Y siempre le digo, para alentar también a los varones a ser varones justos, que él no era sacerdote. Entonces que no dejemos para el sacerdote nada más la obligación de santidad y de justicia, digamos así. Que el varón tiene en San José un modelo perfectísimo para imitar, un modelo de virtudes de varón religioso, un modelo de virtudes de persona, digamos así, y un modelo de virtudes de manifestación con el prójimo. Así tiene que ser la vida de un varón cristiano, como la de San José. Por eso, hijos míos, en esta hermosa fiesta y en este mes de marzo, que todavía no termina, así que nos faltan 10 días para seguir honrando al santo patrono, vamos a pedirle a la Santísima Virgen María que nos dé ese amor profundo a su esposo, como lo amó ella. Ella amaba tiernamente y castamente a San José. La gente piensa que eso era una cortina, nada más, no. Ese matrimonio virginal daba frutos de santidades inmensas, agradaba a Dios profundamente. Y no olviden que San José y la Santísima Virgen María, lo que predicamos en la Sagrada Familia, por más que él tenía este grado eminente de santidad y justicia, la vida de San José no fue fácil, todos lo sabemos. Imagínense que el niño recién nacido, en su sueño, Dios le habla: llévatelo porque lo quieren matar. Van a matar a tu hijo. Llévatelo, no vuelvas a tu casa, deja todo y vete para Egipto. ¿Por qué se iba para Egipto? Porque había una gran comunidad de judíos en Egipto, porque era la frontera más cercana. Pues cada vez que había algún problema, una persecución romana o algo en ese territorio, huían para Egipto para salvarse. Por eso se fue, le di la agarra al niño y vete a Egipto. Y para cumplir también las profecías del Antiguo Testamento, de José, que lo vendieron sus hermanos y lo llevaron a Egipto. Y de Egipto después volvió la salvación. Ahí cuando ya Herodes había muerto: vuelve con tu niño y vuelve a la tierra de promisión. Y así San José iba moldeando su vida conforme a la voluntad divina. Ningún movimiento de su inteligencia, ningún movimiento de su voluntad fue por amor propio o por obra propia. Toda la vida de San José fue por voluntad divina y cumpliendo los mandatos del Señor. Nos cuenta la tradición, y también Sor María de Jesús de Ágreda en la Mística Ciudad de Dios, que él también había hecho un voto de virginidad en su juventud, que él también había prometido a Dios consagrarse a él completamente. Pero fíjense cómo Dios llenó esos deseos, ¿no es cierto?, y los perfeccionó. Y cómo la justicia, tanto la santidad de San José, le mereció también que Dios le cumpliera su voto de castidad. Pidámosle a Nuestra Señora entonces que no solamente seamos protegidos por este santo patrono y patrono de la Iglesia Universal. ¿Cómo no va a ser patrono de la Iglesia Universal si es el Padre virginal de Jesucristo? Por supuesto, Jesucristo, cabeza del cuerpo místico que es la Iglesia. También San José es Padre virginal del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Así que, hijos míos, vamos a José. Así dice: ite a Diosef. Así se hablaban cuando los hermanos de José en el Antiguo Testamento se estaban muriendo de hambre por la hambruna en Israel, y se levantaron y dijeron: escucharon que en Egipto había un gobernador y estaba un país todavía muy rico, vamos, levantémonos y vayamos a José. Esa frase se le aplica, que está acá arriba en uno de los pendones: vamos a José, ite a Diosef. Seamos muy devotos de San José, del varón justo. Del varón justo, como dice el libro del Eclesiástico, que el varón justo va a ser puesta sus raíces a orilla de los arroyos, de los ríos, para que nunca le falte el agua, para que siempre esté frondoso en hojas y dé frutos de perfección. Ese es San José.
como el cedro del Líbano, dice el introito de hoy, arraigado así en la voluntad divina y en el amor de Dios. Así también seamos nosotros. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen María que interceda por nosotros para que amemos a San José como lo amó ella y como lo amó Jesucristo nuestro Señor. Que seamos confiados y que sintamos realmente y busquemos su protección y su apoyo, porque de Él vamos a ser socorridos de todos los peligros, como fueron socorridos la Santísima Virgen María y nuestro Señor Jesucristo. Para que bajo el patrocinio de San José en esta vida tengamos fortaleza para llevar la cruz de cada día como la llevó San José, entendiendo lo que era la voluntad de Dios, para que después de haber atravesado el mar tormentoso de esta vida podamos ser recibidos en ese banquete eterno que Jesucristo tiene preparado para aquellos que le aman. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.